Shalom, los saluda el pastor Ferley Jaque del ministerio EMC Shalom Internacional en Colombia. Un saludo especial para todos los hermanos de Hoshianá presentes aquí en México, a todos sus pastores, líderes, un saludo para todos y un saludo especial también para todos los ministerios que están con el Congreso EJA en los diferentes países y a todas las ovejas que se están conectando para este Congreso de Had. Un saludo especial para todos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Es un honor, es un privilegio poder compartir la palabra del Eterno hoy en este Congreso, y el Eterno me ha honrado con esto. Yo quiero tratar hoy un tema que he titulado nuestra identidad. Nuestra identidad. ¿Quién soy yo? Quiero tratar este tema y tal vez con este tema poder alcanzar a muchas ovejas que aún se encuentran perdidas, que aún no han sido rescatadas, aún no se han identificado, todavía tienen esa pregunta, ¿quién soy yo? O tal vez todavía se están considerando gentiles. Entonces quiero abrir este tema haciendo una pregunta, y la pregunta es, ¿por quién fue Yeshua el madero? Cuando Yeshua fue al madero, fue para dar arrepentimiento y perdón de pecados. ¿A quién? Siempre estuvimos enseñando, y era lo que creíamos, que Él fue al madero para dar salvación, arrepentimiento y perdón de pecados a todo el mundo, a mí, a ti, a mí, dar arrepentimiento y perdón de pecados al pueblo gentil, a todo el mundo. Pero hubo un texto que a mí me confrontó un día y me hizo entrar en una crisis de identidad. Es una frase muy popular, crisis de identidad. Y me hizo entrar a mí en una crisis de identidad, de hacerme la pregunta, ¿quién soy yo? Porque muchas veces ni siquiera hemos identificado quién soy. Y no sabemos de dónde venimos porque no sabemos quién soy. Y tampoco sabemos para dónde vamos. Entonces no tenemos un propósito. De ahí que quiero empezar, voy a hacer primero una oración antes de citar el texto con el que quiero abrir este tema. Eterno y poderoso Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, en este momento me presento delante tuyo, Abacados, en oración, dándote las gracias por el privilegio, por el honor que tú me das hoy de poder estar parado en este congreso ministrando tu bendita palabra, Eterno. Padre, abre mis labios para que mis labios publiquen tu alabanza, publiquen tu palabra, oh Rey soberano. Eterno, seas ministrando a todas estas personas que aún no han hallado una identidad, que aún siguen confundidos, oh Rey poderoso. Seas tú ratificando a aquellos que ya entendieron su identidad, Padre. Seas tú edificando a tu pueblo. En el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Tema especial de este congreso, identidad. Es tema especial del congreso. Y en Hechos 5:31, les invito a todos mis hermanos presentes aquí en México y a todos los hermanos conectados que vayan a sus Biblias. No interesa la versión que tengan. Quiero que vayan allá y lean este texto, que fue un texto que me confrontó a mí. Hechos 5:31 dice: a este Elohim lo ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, vuelvo a hacer lectura. A este Elohim lo ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La expresión arrepentimiento y perdón de pecados a Israel precisamente fue lo que me confrontó. Yo pensaba que Yeshua había ido al madero por la iglesia gentil o por todo el mundo, pero cuando leo este texto y me enseña que fue para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, entonces fue lo que me confrontó. Yo quiero, amado hermano, que allí donde tú estás repita esta frase: para darle a Israel, repita, a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces esto me lleva a hacerme la pregunta, yo quiero que tú te la hagas hoy: ¿quién soy yo? Identidad, tema del Congreso de Had. Identidad, ¿quién soy yo? ¿Cómo me estoy identificando yo?
Si defino, no, es que yo no soy un israelita, yo soy un gentil. Yo pertenezco a la iglesia gentil. Entonces estoy diciendo que el acto de redención y perdón de pecados que hizo Yeshua en el madero, como dice, para dar arrepentimiento y perdón de pecados, no fue por mí. ¿Por qué? Porque ya el texto me está diciendo que fue para darle a Israel, a la casa de Israel, arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cuál era la condición de la casa de Israel? Y si yo no soy israelita, entonces ¿cómo puedo entrar en este pacto, en la renovación de este pacto que hizo Yeshua? Yo quiero, amado hermano, que a través de este mensaje tú puedas definir, dar una respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Y tal vez el propósito es que esto genere una crisis de identidad, porque tal vez al generar una crisis de identidad pueda llevarte a retornar a una identidad a la cual perteneces y tal vez crees que no. Quiero, amados hermanos, ir con una pregunta. Quiero continuar con una pregunta para definir mi identidad. ¿Qué es un israelita espiritual? Porque tal vez pueda estar diciendo en este momento, no es que yo soy un israelita espiritual, antes lo decíamos, no, nosotros somos los israelitas espirituales. Los israelitas que guardan los mandamientos son los israelitas que viven en la carne. Nosotros, ya para nosotros no son los mandamientos y entonces somos los israelitas espirituales, los que vivimos en el espíritu y nos elevamos porque somos israelitas espirituales. Pero realmente la pregunta es, ¿cómo definir a un israelita espiritual? ¿Cómo voy yo a definir a un israelita espiritual? En Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, abran sus Biblias allí, Romanos 8, versículos 7 y 8, dice, porque la mente ocupada en las cosas de la carne es enemiga de Elohim, porque no se sujeta a la Torá de Elohim, y en verdad no le es posible. Y los que están en la carne, no pueden complacer a Elohim. O sea que aquí nos está diciendo, precisamente nos está explicando que los que viven en la carne son los que no se pueden sujetar a la ley de Elohim, a la ley de Dios, como dicen en las traducciones, dice a la ley de Dios, o sea, a la Torá de Elohim. Y el que está en la carne, pues no puede complacer a Elohim. Es decir, si vivimos en la carne no podemos guardar los mandamientos. O sea que el que guarda los mandamientos es el que vive en el espíritu. Entonces empezamos a definir que el israelita que es espiritual guarda los mandamientos. O sea que es al contrario como pensábamos antes. ¿Ve? Quien guarda los mandamientos es el espiritual. Quien dice, no, es que, ¿y acaso quién puede guardar los mandamientos? Nadie puede guardarlos. El que piensa de esta forma, precisamente, es el que es carnal. Entonces, si hay quien piensa que es un israelita espiritual porque no guarda los mandamientos, quiero decirle que es al contrario. Eres un carnal, o sea que no eres un israelita. Bueno, la expresión un carnal desde el sentido de la carne, porque yo sé que en México hay una costumbre popular de llamar carnal al amigo, pero estamos hablando de precisamente el que vive inclinado al pecado con respecto a la carne. Entonces, ese que vive inclinado al pecado es el que no puede guardar los mandamientos. Así que cuando yo digo que los mandamientos no son para mí porque no los puedo guardar, ya estoy manifestando que vivo en la carne. O sea que no soy tampoco un israelita espiritual. Entonces, en determinadas cuentas, vengo a ser es un gentil. Y los gentiles, y Yeshua no vino por los gentiles. Cuando nosotros vemos allí en el libro de Apocalipsis que habla de 12 puertas, no hay la puerta número 13 para los gentiles, ¿no? Todos ingresamos por una de las 12 puertas que corresponden a las 12 tribus de Israel. Entonces, generamos esa crisis de identidad y seguimos trabajando bajo el concepto de ¿quién soy yo? Cada uno se ha hecho esa pregunta, ¿quién soy yo? Entonces, vamos a establecer precisamente unos argumentos sobre cómo
¿Cómo vive un israelita? ¿Quién realmente es un israelita espiritual? Porque Yeshua fue el madero por su pueblo Israel, no por el pueblo gentil. Entonces, vamos a mirar primeramente por qué el israelita espiritual se identifica realmente porque guarda los mandamientos. Ese es el israelita espiritual. En Mateo 5:17 es un texto muy popular que hemos citado mucho en Raíces Hebreas, precisamente que nos ha llevado al entendimiento de que Yeshua no transgredió la Torá, ni vino a transgredirla, ni vino a anularla, no vino a abrogarla, sino que al contrario vino a ponerle cumplimiento, es decir, a enseñarnos cómo se practicaba verdaderamente. Dice allí en Mateo 5:17, no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una yod, ni un trazo de la letra de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Entonces, aquí ya empezamos a ver a Yeshua enseñándonos que Él no vino a transgredir los mandamientos, Él no vino a anularlos, Él no vino a abrogarlos, vino a enseñarlos a cumplir. Aquí bajo el contexto de este texto, Yeshua viene de enseñar unos mandamientos civiles, unos mandamientos en relación con el prójimo. Está hablando a las personas, primeramente a sus discípulos. Esto pues lo han enseñado y se ha conocido como el Sermón del Monte. Y viene de enseñar todo esto, y está hablando todo esto, y cita y dice que de manera que cualquiera que transgreda y enseña a transgredir será ya llamado pequeño en el reino. Pero más adelante nos deja ver el contexto. Si tu justicia, de manera que si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, entonces no entraréis al reino. De tal manera que necesitamos practicar la Torá. Entonces se está definiendo lo que realmente es un israelita. Además, en Juan 14:15 también dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Eso dijo Yeshua. Entonces Yeshua está invitando que todo el que le ame guarde sus mandamientos. Y en 1 Juan 2:3 precisamente se explica esto, que Yeshua dice que si me amáis, guardáis mis mandamientos. Dice, y en esto sabemos que lo hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Amado hermano, amigo que nos estás escuchando, realmente si tú quieres saber si amas de verdad a Yeshua, debes identificarte por guardar los mandamientos. Entonces, si has venido a guardar los mandamientos, estás entrando a la restitución de una identidad, la identidad israelita. Dice entonces, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no estará en él. Entonces muchas veces nos apresuramos a decir, no, es que yo ya conocí al Señor hace tantos años, lo conocí, pero aún no has guardado el primer Shabbat, pero aún no has podido cumplir el primer mandamiento, porque todavía seguimos diciendo, sigues diciendo, no, es que ¿quién puede cumplir la ley? Pero sigues creyendo que eres un israelita espiritual, o te sigues identificando como un gentil, fuera del pacto, no estás en el pacto. Entonces Yeshua no fue al madero por ti. ¿Por qué lo hablo de esta forma? Porque quiero llevarte a pensar, a reflexionar y hacerte la pregunta. Nuevamente repito esa pregunta: ¿quién soy yo? Entonces vemos precisamente cómo Yeshua dice: pero el que obedece su palabra, en el versículo 5, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Elohim. Por esto pues sabemos que estamos en él. O sea que en aquellos que obedecen y guardan sus mandamientos se perfecciona el amor de Elohim. Esta es la manera como el amor de Elohim verdaderamente se puede perfeccionar. Baruch Hashem.
Primera Juan 3:4 dice, todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Eso es pecado, es infracción de la ley. Entonces ahí empezamos a definir realmente si soy un israelita o no. Entonces todos estos textos que hemos acabado de leer dan clara definición de las características de un israelita. El israelita es el que guarda los mandamientos. Amado hermano, quiero decirte, si guardas los mandamientos, has venido a ser un israelita. Pero si has entrado por la puerta, porque si te están presentando otra puerta para restaurar tu identidad, no creas. Solo hay una puerta que nos conduce para restaurar nuestra identidad israelita, y esa puerta se llama Yeshua HaMashiach. Nuestro Mesías Yeshua es la puerta de las ovejas, es la puerta de restauración de toda la casa de Dios. Entonces, quiero nuevamente hacer una pregunta. Me gusta trazar los mensajes haciendo preguntas. ¿Realmente eres un gentil? ¿Quieres estar fuera del pacto del Creador? Porque gentil quiere decir que está fuera del pacto. ¿O quieres ser un israelita? ¿Quieres estar dentro del pacto? ¿Quieres poder leer el texto donde dice para dar arrepentimiento y perdón de pecados a su pueblo de Israel y decir yo encajo ahí, yo encajé ahí porque me identifico como israelita? Pero ¿cómo hago para saber si soy un israelita? Vamos a desarrollar esa pregunta. Bueno, tú me estás diciendo todo eso y suena muy bonito, pero ¿yo cómo hago para ser un israelita? O explícame, yo quiero saber por qué soy un israelita. Yo quiero saber por qué ustedes están en el Congreso diciendo y enseñando y hablando de una identidad israelita y diciendo que son israelitas y ninguno de ustedes nació allá en Israel. Entonces, ¿cómo dicen que son israelitas? Entonces es precisamente ahí donde empezamos a aclarar una identidad. Precisamente allá en Génesis, cuando el Eterno llamó a Abraham y le dijo sal de tu tierra y tu parentela, dentro de sus palabras le citó a Abraham y le dijo y en ti, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces empezamos a entender el punto de una promesa que el Eterno le dio a Abraham. Esa promesa consistía en que la bendición del Eterno alcanzara a los cuatro extremos de la tierra, a todas las familias. Eso implica que iba a alcanzar muchas razas, muchas clases, muchos lugares, todos los rincones de la tierra iba a ser alcanzada por la bendición de Abraham. ¿Por qué? Precisamente por su cera, por su semilla. Esta bendición precisamente la podemos catalogar desde dos puntos de vista. El primero, entender cómo la semilla de Abraham se esparció por los cuatro extremos de la tierra. ¿En qué momento? ¿En qué momento sucede esto? Y ahorita vamos a hablar un poquito de dónde se profetiza todo esto, de dónde arranca y de dónde es que nosotros hemos venido a entender para podernos hoy identificar como israelitas y para a través de este congreso poderlos estar llamando a todos a restaurar una identidad. Y es precisamente de entender que el pueblo de Israel llegó un momento en que se dividió en dos. Una parte quedó en Jerusalén, otra se fue a Samaria. Y luego allí de Samaria fueron llevados al exilio por el imperio asirio, y después de que pasó el tiempo ellos no retornaron a Jerusalén. Los judíos también fueron llevados al exilio. Las otras dos tribus, después de la división de el pueblo de Israel, del reino, quedaron dos tribus en Jerusalén. Y estas tribus fueron llevadas también luego al exilio en Babilonia, pero luego ellos retornaron a la tierra, hicieron la reconstrucción del templo, de la ciudad. Entonces ellos volvieron, pero estas 10 tribus que fueron al exilio se esparcieron. ¿Para dónde se fueron 10 tribus? Se regaron por todo el mundo. Después de tantos años,
Un aproximado de 4000 años, ellos se regaron por todo el mundo. Un aproximado de, bueno, estamos hablando de 2800 años, 700, 800 años aproximadamente desde el exilio. Entonces, ¿qué pasó? Esa semilla se esparció. ¿Qué es lo que venimos a entender? La cera, la semilla de Abraham, esa semilla se esparció por los 4 extremos de la tierra. Es decir, la genética, la semilla de Abraham se unió con una familia, se unió con otra familia, con un pueblo, con otro pueblo, con otro pueblo, de tal manera que esa semilla llegó a alcanzar los extremos, todas las familias. Cada persona puede tener en su genética parte de esa semilla de Abraham. Y esa semilla que está en cada persona es lo que está haciendo que hoy tengamos un amor hacia el pueblo de Israel. Es lo que está haciendo que hoy precisamente se reviva en cada uno de nosotros una identidad, un amor por los mandamientos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Abraham, porque nos hemos dado cuenta que su semilla alcanzó todos los 4 extremos de la tierra. Ahora, el segundo punto por el cual podemos ver esa bendición que se le promete a Abraham, el segundo punto precisamente tiene que ver con Yeshua. ¿Por qué? Porque en el madero, Yeshua, con el sacrificio allá en el madero, alcanzaría en todos los extremos de la tierra, podría alcanzar a esa descendencia de Abraham que se regó por los 4 extremos de la tierra. Eso fue todo un plan y un propósito del Eterno. ¿Para qué? Para poder salvar, para poder redimir, para poder restaurar toda la casa de Israel, todo el reino de Israel. Precisamente que esa semilla se fuera a los 4 extremos, que fuera por todos los lugares. Entonces, por eso fue que Yeshua dijo: yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, Yeshua tuvo un propósito. Y es ahí donde viene esa parte de la bendición que le fue dada a Abraham. ¿Por qué? Porque para nosotros ha sido una bendición el sacrificio de Yeshua en el madero, porque a través del sacrificio en el madero hemos sido perdonados de nuestros pecados, hemos sido perdonados porque hemos estado viviendo como gentiles, hemos estado andando en las costumbres, en las prácticas, en la religión, en la idolatría de los gentiles. Pero Yeshua en el madero perdonó nuestros pecados. A través de su sacrificio, Él nos ha perdonado para que nosotros podamos hoy venir y restaurar esa identidad israelita. Pero hablando de todo este tema de Abraham, vamos a mirar cómo fue que se profetizó todo eso y lo que nos llevó a entender. Yo le invito a todos a que abran sus Biblias en Génesis. Génesis capítulo número 48. Vayan a sus Biblias, el capítulo número 48 de Génesis, Bereshit 48, y vamos a mirar cómo fue que pasó todo esto. Génesis 48, versículo, desde el 8 al 21, pero voy a tratar de darle contexto a esto, haciendo una lectura rápida desde el versículo 1, para que podamos entender qué pasó. Dice: algún tiempo después le dijeron a Joseph: tu padre está enfermo. Así que tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Cuando le dijeron a Jacob: tu hijo Joseph ha venido a verte, Israel hizo acopio de fuerzas y se sentó en la cama. Y Jacob le dijo a Joseph: el Shaddai, el poderoso omnipotente, se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: te haré fecundo y numeroso, te convertiré en una comunidad de pueblos, y le asignaré esta tierra a tu linaje venidero como posesión perpetua. Vamos a empezar a analizar desde aquí precisamente esta parte, porque le dijo, Jacob le está contando a Joseph este evento, y le dijo que el Eterno que se le apareció, le dijo: te haré fecundo, te haré fecundo. Resulta que la palabra Efraín es la palabra que se relaciona con lo que es fertilidad, es lo que es fecundo, porque cuando Joseph tuvo a Efraín, él le dijo: porque el Eterno me ha hecho fértil en la tierra de mi aflicción. Entonces precisamente le puso el nombre de Efraín. Entonces, cuando dice aquí Jacob, que le está diciendo, le está contando a Joseph
que el Eterno le dijo, te haré fecundo. En otras palabras, Jacob le estaba contando que el Eterno le había dicho que lo haría Efraín, o sea, fecundo. A través de eso se estaba ya dando una profecía. Pero vamos a seguir leyendo. Entonces le dice, y te convertiré en una comunidad de pueblos. Una comunidad, no varias comunidades. Por eso es que hemos venido diferentes ministerios al Congreso EHAD y estamos hablando de identidad y nos estamos presentando todos, no como muchas comunidades, sino nos estamos presentando todos como un solo pueblo, como una sola comunidad. Pero como dice aquí, una comunidad de pueblos. ¿Por qué? Porque en este Congreso estamos personas de Colombia, de México, de Argentina, de Estados Unidos, de Venezuela, en Europa, en Asia, en todos los lugares, pero todos venimos a ser una sola comunidad, o sea, un solo pueblo. Y esto era lo que el Eterno le estaba profetizando a Jacob, que haría de todos una comunidad de pueblos. Entonces luego dice, ahora tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Misraín, antes de que yo viniera a ti, a Misraín serán míos. Efraín y Manasés no serán menos míos que Rubén y Simón. Pero la progenie que te nazca después de ellos será tuya. Ellos quedarán registrados en lugar de sus hermanos en su herencia. Ahí le estaba diciendo Jacob que él iba a tomar en adopción a Efraín y a Manasés. ¿Y quién era Efraín? El fecundo, el fértil. Ese era Efraín, el fértil, y él lo iba a tomar en adopción. Y recordemos que Efraín era hijo de Joseph con una egipcia. Entonces, eso precisamente nos deja entender que ya la semilla de Abraham se había mezclado con un pueblo, con los egipcios. Pero lo que iba a ser fecundo. Entonces, precisamente estaba hablando de eso, y por eso él está adoptando a Efraín y a Manasés. Los está adoptando. Entonces dice en el versículo 7, cuando yo regresaba de Padán, murió Rachel para tristeza mía, mientras yo residía como extranjero en la tierra de Canaán, estando aún a cierta distancia de Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, ahora Betlehem, Belén. Notando a los hijos de Joseph, Israel preguntó. Aquí en la expresión notando, hay otras versiones que dice viendo a los hijos de Joseph. Viendo a los hijos de Joseph, dice aquí, entonces le preguntó, ¿quiénes son estos? Pregunta, ¿por qué él le dice quiénes son estos si eran los hijos de Joseph? ¿Por qué dice esto? ¿Quiénes son estos si eran los hijos de Joseph? Entonces, ¿qué estaría viendo Jacob en ese momento? ¿A quién estaba viendo? ¿Sería que estaba viendo a una multitud de gentiles? ¿Sería que estaba viendo a una comunidad de pueblos en ese momento? Y por eso le pregunta a Joseph, ¿quiénes son estos? Entonces, seguimos leyendo y dice, y Joseph le dijo a su padre, estos son mis hijos que Elohim me ha dado aquí. Y él dijo, tráemelos para bendecirlos. Estos son mis hijos, miren lo que dice, mis hijos que Elohim me ha dado aquí. ¿En dónde? En Egipto. ¿Qué representa Egipto? Representa al sistema, al mundo, en donde están todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estos son los hijos que Elohim me ha dado aquí. Y Jacob le dice, tráemelos para bendecirlos. En ese momento Jacob ya estaba entrando en el entendimiento profético de que al poner sus manos sobre los hijos de Joseph, especialmente en uno, en el fecundo, iba a bendecir a la multitud de naciones, a la multitud de gentiles. Entonces, seguimos leyendo, dice, para entonces los ojos de Israel estaban nublados por la edad, no podía ver, así que Joseph se los acercó y él los besó y los abrazó. Por eso es que la pregunta que hacíamos allí, viendo a los hijos de Joseph, pregunta quiénes son estos, él estaba ciego, así que no los podía ver.
Entonces él estaba viendo proféticamente y por eso preguntó quiénes eran. Entonces, en ese momento dice que los besó y los abrazó, y Israel le dijo a Joseph: nunca esperaba volver a verte y ahora Elohim me ha permitido ver a tus hijos también. Joseph entonces se los quitó de las rodillas y se postró con el rostro en el suelo. En ese momento se estaba cumpliendo el acto de adopción, los había puesto en medio de sus rodillas. Esa era la costumbre, como se hacía un acto de adopción en el antiguo Medio Oriente. Entonces, cuando él ya los puso en sus rodillas y los besó, prácticamente ya quedaron adoptados. Y entonces lo que dice ahí el texto, dice que Joseph se los quitó de las rodillas y se postró con el rostro en el suelo. ¿Por qué Joseph se postró con el rostro en el suelo? Precisamente era una forma como él hizo para adorar, bendecir al Eterno por lo que estaba sucediendo en ese momento, y era que sus hijos estaban siendo adoptados como parte de la familia de Israel, como parte de los hijos de Jacob, iban a heredar con ellos. Entonces dice la escritura, versículo 13: Joseph los tomó a los dos, a Efraín con la mano derecha, a la izquierda de Israel, y a Menashe, o sea, Manasés, con la mano izquierda, a la derecha de Israel, y se los acercó. ¿Qué hizo Joseph? Se los puso en el orden para que los bendijera, para que con la mano derecha bendijera al mayor y con la mano izquierda al menor. Esa era la costumbre. Esa era la costumbre. Con la mano derecha se bendice al mayor, con la mano izquierda al menor. Entonces Joseph se los acercó de esa forma. Dice: pero Israel alargó su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Menashe, cruzando así las manos, aunque Menashe era el primogénito. Él puso las manos en cruz. ¿Por qué? Porque él puso su mano derecha sobre Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre Manasés, quien era el mayor, dándole así la bendición de primogenitura, la bendición al mayor y no al menor. Mire lo que sucede ahí, y es que en ese momento Joseph dice, en ese momento dio la bendición, pero vamos a mirar cuál fue la reacción de Joseph. Entonces dice en la bendición: y bendijo a Joseph diciendo: a Elohim, en cuyos caminos anduvieron mis padres Abraham, Isaac, a Elohim, que ha sido mi pastor desde mi nacimiento hasta este día, el mensajero que me ha rescatado de todo mal. Bendiga a los muchachos, en ellos se recordará mi nombre y los nombres de mis padres Abraham, Isaac, y que ellos lleguen a ser grandes multitudes de la tierra. Miren lo que expresa: y que ellos lleguen a ser grandes multitudes sobre la tierra. Entonces en ese momento ya estaba profetizando sobre ellos que llegaran a ser muchos. Pero iba a pasar algo especial. Dice: cuando Joseph vio que su padre estaba poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, pensó que se había equivocado, así que tomó la mano de su padre para moverla de la cabeza de Efraín a la de Manasés. Le dijo Joseph a su padre: así no, padre, así no, padre, que el otro es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre objetó diciendo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y también será grande, pero su hermano menor será más grande que él, y su linaje será suficiente para formar multitud de naciones. Entonces aquí la expresión es para formar Melo Jacoín, es decir, una multitud de gentiles o una multitud de naciones. Entonces, de allí que esta expresión que está allí, vamos a tratar de entender un poco. Le está dando una bendición. Acaba de adoptar a Efraín y a Manasés, los acaba de adoptar como hijos de él, como israelitas, como hijos de Jacob, los adopta. Y en ese momento la bendición que le da a Efraín es que va a tener muchos hijos, se va a multiplicar, pero que esas multitudes van a ser gentiles, goim. Entonces, pues uno se pondría a pensar, es como si a mí me dijeran, vas a tener muchos hijos, tu descendencia va a ser grande en la tierra, pero van a ser impíos. Eso fue lo que se profetizó sobre Efraín. Era una bendición que se profetizará sobre precisamente el aumento de la descendencia. Recordemos que Efraín quiere decir fértil.
Entonces se estaba profetizando sobre él que iba a ser muy fértil, pero que todos esos hijos, toda esa descendencia iba a ser gentiles. Entonces es ahí precisamente donde encajamos en nuestra identidad. Es ahí donde venimos a mirar, venimos a encajar esa identidad y donde empieza a cumplirse esa profecía que está ya escrita para que podamos encajar en esa identidad. Precisamente cuando hubo la división del reino, allá lo podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos desde el 9 hasta el 12, podemos empezar a mirar allí cómo se dividió el reino al pueblo de Israel. A Roboán, el hijo de Salomón, debido al pecado de Salomón, porque tuvo muchas esposas y se inclinó a construir templos para los dioses de sus esposas. Entonces todo este pecado hizo que el Eterno se enojara. Sin embargo, el Eterno no le dividió el reino a Salomón por amor a David, sino que luego se lo dividió a su hijo Roboán. Y es ahí donde empieza a entrar ese cumplimiento profético. ¿Por qué? Porque se dividieron las tribus. Quedaron 10 tribus con Jeroboam. ¿Quién era Jeroboam? O en hebreo Yaroboam. Él era un efraimita y a él se le entregaron 10 tribus. Él era un líder. Y le entregaron 10 tribus. Él quedó como cabeza de 10 tribus. Un efraimita. Y empezamos a ver el cumplimiento que se le dijo a Efraín cuando se le dijo que él sería una multitud de naciones, o menos Hagoim. O sea, los gentiles, una multitud de gentiles. Entonces, un efraimita viene a ser cabeza de las 10 tribus. El reino se dividió. 2 tribus quedaron ahí en Jerusalén, que fueron Judá y Benjamín, y el resto de las tribus se fueron al norte a habitar Samaria. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con todas estas tribus que se fueron hacia Samaria? Luego vino la dispersión, porque todos ellos se apartaron, se volvieron enemigos. Esas 10 tribus que se les reconoció luego como Efraín, en algunos textos proféticos, en otros se les sigue llamando Israel. Se les llama de diferentes formas: los de lejos, porque estaban fuera de Jerusalén; los del norte. De todas estas formas se les llamó a ellos. ¿Qué pasó con ellos? Ellos se apartaron de Elohim y establecieron lugares altos y lugares para adorar ídolos. Establecieron esos lugares altos, y el Eterno, ¿qué hizo? El Eterno los entregó y ellos fueron llevados al exilio por los asirios, quienes los invadieron. Pero la pregunta para hacernos ahí: ¿qué pasó con esas 10 tribus? ¿Para dónde se fueron? ¿Dónde quedaron? Unos siguieron habitando Samaria. Por eso cuando Yeshua hablaba con la mujer samaritana, la mujer le dijo a Yeshua, le dijo: nuestro padre Jacob cavó este pozo. O sea que esta mujer tenía clara su identidad, de dónde provenía. Había cavado ese pozo nuestro padre Jacob. Por eso ella entiende y va y dice que ese es el Mashiach que están esperando. Porque ella era también una hija de Jacob, una israelita. Aunque era vista como un samaritano y eran discriminados por los judíos, debido precisamente a que Judá y Efraín, las 10 tribus, habían sido enemigos durante mucho tiempo. Entonces habían leyes y reglas que prohibían que un judío hablara con un samaritano. Había muchas reglas. Pero precisamente eso nos lleva a entender qué pasó con esas 10 tribus. Con el resto se fueron a la dispersión, es decir, se fueron a los diferentes rincones en el mundo. Hay quienes creen que no y establecen unos argumentos. Pero yo lo que quiero es establecer este argumento. La palabra, primero entender que a Joseph, o en presencia de Joseph, Jacob profetizó sobre Efraín que sería una multitud de naciones, o sea, muchas naciones. Ahora, ¿dónde podemos hallar que esa multitud de naciones se va a los 4 extremos de la tierra? Están los 4 extremos de la tierra. Miramos en Deuteronomios 31, porque en Deuteronomios 30 allí se profetiza el retorno de toda esa casa de Israel, de todo Efraín, de todos los dispersos, los que se fueron a las naciones.
Miremos Deuteronomios 31. Deuteronomios 31 dice, y sucederá que cuando te hayan sobrevenido todas estas cosas, la bendición y la maldición que acabo de poner delante de ti, y tú recapacites en tu corazón en medio de todas las naciones a donde Yud-Hei Vav-Hei Adonai, tu Elohim, te haya esparcido, y te vuelvas a Adonai tu Elohim y obedezcas su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Adonai hará volver tu cautiverio y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de todos los pueblos a donde te hayas esparcido, Adonai tu Elohim. Aun cuando tus desterrados, mire lo que dice, aun cuando tus desterrados estén en el extremo de los cielos, desde allí te recogerá Adonai tu Elohim y desde allí te tomará. Y te devolverá Adonai tu Elohim a la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás, y él te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Mire lo que está diciendo. Cuando haya sobrevenido sobre ti la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, recapacites. Ese recapacites es algo como lo que está escrito allá en la parábola del hijo pródigo. Dice, volvió en sí. En otras palabras, cuando vuelvas en sí. Y recapacites en tu corazón, en medio, ¿en dónde? En medio, o sea, en Colombia, en México, en Estados Unidos, Argentina y todos los extremos de la tierra, Europa, todos los lugares. Precisamente allá es donde hemos sido expatriados. De ahí en esos lugares hemos recapacitado. Y a eso se refiere, en medio de todas las naciones donde Adonai tu Elohim te haya esparcido, y vuelvas a Adonai tu Elohim y obedezcas su voz, o sea, sus mandamientos, conforme a lo que te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que hemos venido a hacer. Ahora entiende por qué nosotros nos estamos identificando como israelitas, porque hemos entendido que somos aquellos que fueron esparcidos en las naciones. Sí, éramos gentiles. ¿Por qué? Porque estábamos en las naciones inmersos en la idolatría, inmersos en la cultura, inmersos en la desobediencia a la Torá. Pero hemos vuelto en sí, hemos recapacitado y hoy hemos venido a guardar los mandamientos. El Eterno nos ha traído de todos los extremos de la tierra. Como dice ahí, aún cuando tus desterrados estén en el extremo de los cielos, desde allí te recogerá. Y eso es lo que está haciendo Él, recogiéndonos. Entonces, precisamente esto es lo que explica qué ha pasado con toda la descendencia. ¿Dónde está Efraín? En los cuatro extremos de la tierra. Y es ahí donde empezamos a encontrarle sentido a esto que Pedro dice, para dar arrepentimiento y perdón de pecados a su pueblo de Israel, porque su pueblo Israel se mezcló con las naciones y hoy en día está identificado como gentil, pero él nos está llamando a su pueblo, pueblo mío, los está llamando. ¿Para qué? Para que vuelvan y restauren, vuelvan a él, es decir, le den la espalda a la idolatría y vuelvan a él para guardar sus mandamientos, estatutos y decretos. Eso es precisamente a lo que se refiere, para dar arrepentimiento y perdón de pecados a su pueblo de Israel. Es ahí donde entra la importancia del sacrificio de Yeshua en el madero, como cordero de Pesaj. Él es quien nos redime y Él es la puerta del retorno de todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como dice en Juan 17, entonces Yeshua les habló de nuevo. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Así que, amados, no hay otra puerta. Si te están presentando otra puerta, otra puerta de restauración, otra puerta para retornar a la casa de Israel,
no aceptes otra puerta, solo hay una puerta, esa puerta se llama Yeshua HaMashiach. Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Así que, amados hermanos, esta es la invitación, y a todos los que han escuchado este mensaje, entonces ya podemos responder a la pregunta, ¿quién soy yo? Yo soy una oveja de la casa de Israel. Y si tal vez todavía estabas pensando, soy un gentil, y aún no has venido a la casa de Israel, entonces puedes decir, yo era un gentil y ahora entiendo que soy un israelita y quiero acudir a ese sacrificio en el madero y volver a la casa de Israel. Quiero que mi identidad sea restaurada. Quiero en ese momento hacer una oración especial, porque Yeshua dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una oración especial por todos aquellos que en este momento están siendo tocados sobre su identidad, para que el Eterno sea orando en esos corazones, dando claridad, para que ahora sus oídos sean sensibles a la voz de Yeshua, que es su bendita Torah. Eterno y poderoso Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, en este momento, Rey soberano, clamo a ti y pido que tu misericordia y tu bondad sea extendida a los extremos de la tierra, y que este congreso, Rey soberano, cumpla con ese propósito de llevar esta palabra a todas las ovejas perdidas en los extremos de la tierra. Aun si tus dispersos estuviesen en los confines de la tierra, Padre, allí llegue esta palabra y sea restaurando esa identidad. A cada persona, Padre, que en este momento está volviendo en sí y está reflexionando sobre su identidad, Padre, seas tú poniendo claridad, seas tú teniendo en cuenta esto, Rey soberano, para restaurar su identidad israelita. Gracias te doy, soberano Rey. Gracias te doy por esa misericordia y bondad, por permitirnos entender esto y restaurar a todos nuestra identidad. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amados hermanos, el Eterno sea bendiciéndoles grandemente a todos. Espero que esta palabra haya llegado al corazón y cumpla el propósito para el cual el Eterno la estableció. Shalom, amados hermanos, a todos les bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.